Buenas noches, familia del Ático. Bien, vamos saludando a quienes se van uniendo. Buenas noches, Andrés. Hola, Dianita. Buenas noches, Diego, Ángel. Bienvenidos. José, bienvenido. Alex, bienvenido. Y Rey también se nos acaba de unir. Buenas noches, Alex. Buenas noches a todos nuestros seguidores. Hoy en una emisión más de nuestros live habituales los días martes. Bien, vamos saludando a quienes se van uniendo. Buenas noches, Ángel, muchas gracias. Igualmente, Pipe, bienvenido. Sofía, bienvenida. Buenas noches, Alejo. Bueno, familia, hoy vamos a estar con el Padre Ángel hablando sobre un tema bien importante, que es sobre la verdad de Jesucristo. Y para ello, vamos a conectarnos una vez con el Padre Ángel. Buenas noches, Andre. Bien, ya estamos esperando al Padre. Bienvenidos a todos. Sigan reportando sintonía. Padre, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Padre, lo veo con un poquitico de retorno. Familia, por favor, me confirman si ven ¿Se bien al oye? Padre, si me ven bien a mí, ¿me escuchan? ¿Nos escuchan bien o hay eco? A ver, esperamos que los seguidores nos confirmen cómo nos escuchan, si escuchan bien al Padre, si me escuchan bien a mí. Con manito arriba me van confirmando, por favor. Padre, por acá me dicen que su merced no se ve un poquito cortado. Ok, espérame, entonces reubico mejor el equipo. Listo, sí, señor. Bien, mientras ¿Mejor ahí? tanto, sí, señor, ahora sí, ya me confirman que ya se ve bien. Perfecto. Padre, ¿podemos bajar un poquitico la cámara? Sí, ahí estará mejor. Ahí está mucho mejor, Padre. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, Padre, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenido, como siempre, a Revista Lático. Para mí es todo un honor poder hablar con su merced después de algunos contratiempos que tuvimos en entrevistas pasadas. Siempre hay una próxima que nos va a salir siempre mejor. Sí, señor. Esperemos que esa sea esta ocasión y pues nada, Padre, para entrar en materia, hoy estaremos hablando de la verdad sobre Jesucristo, un tema bastante controversial y un tema que ha generado polémica, pero a la vez también ha generado mucho interés en nuestros seguidores eventualmente. Y para entrar en materia, Padre, quiero preguntarle inicialmente y más o menos establecer quién es Dios y quién es Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estas dos entidades, por darles un nombre? Bueno, pues muy buenas noches para todos los seguidores de la revista El Ático, los seguidores de la Academia Urantia y pues las personas con las que hemos venido compartiendo estos espacios. Eh, Bien, el tema de diferenciar quién es Dios dentro del contexto de la tradición católica o del catolicismo, parte de lo que llamamos nosotros el misterio de la Santísima Trinidad. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Yo generalmente para facilitar la comprensión pongo un ejemplo que es el tema del agua, ¿no? Como elemento, el elemental del agua. Y les pido a las personas que nos están viendo que hagan un ejercicio de que
miremos el agua en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, y hagamos el paralelo con Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién sería el Padre, quién sería el Hijo y quién sería el Espíritu Santo basado del agua o de los tres estados del agua? ¿Listo? El Padre, se nos Padre, está cortando un poquitico la comunicación. y ahí, ¿Me confirman, por favor, los seguidores si se están viendo bien? ¿escuchan bien o Sí, es que fue un momentico, padre, que se nos cortó la comunicación, pero creo que ya retomamos. ¿Me ya confirman, por retomó? favor? Bien, listo, padre, continuemos, por favor, con usted. Perfecto. Entonces, tomando como ejemplo el agua, el Padre vendría siendo el estado gaseoso del agua, cuando está en evaporación, que es cuando afirmamos que está en todas partes. Entonces, sabemos que cuando se evapora la atmósfera, a condensarse y caer a la Tierra. Entonces, el Padre sería este estado No, gaseoso, ¿sí? El Hijo sería el estado sólido o el hielo, cuando el agua se solidifica bajo la condición de la temperatura y se condensa. Entonces, en este caso, el versículo de la Biblia del Génesis, cuando dice que en el principio era Dios y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, que sería la representación de Jesús padre, como el se Hijo, nos está como este pixelando hombre mucho que la reconoció. comunicación. Wow, dame un segundito, me acerco al router y ya Sí, regreso. padre, le agradezco Dame un mucho porque segundo. sí, está ahí la comunicación un poquito. Bien, familia, mientras el padre vuelve y se mejoran los problemas técnicos, por favor sigan reportando sintonía, vayan dejando sus preguntitas, yo las iré haciendo a medida que las vaya leyendo. Por ahora, bienvenido Leonardo, bienvenido Sergio. ¿Desde dónde nos están escuchando y desde dónde nos están viendo, familia? Cuéntenos. Y si pueden, también vayan dejándonos ahí su opinión frente a lo que ustedes perciben frente a la verdad de Jesucristo. Bueno, saludos a Dairon en Medellín. Bienvenido, Axel. Costa Rica, qué gusto, Anita. Qué bien que la revista Lático esté presente allí en Costa Rica. Un saludo muy grande. México, Leonardo, qué bien. Desde Cali, Alejandra. Bogotá también. Bien, familia, sigan reportando sintonía mientras el padre vuelve. Ya saben, vayan dejando sus preguntitas, cualquier duda que tengan frente a lo que ha sido la vida de Jesucristo, a lo que es su realidad de alguna manera, que como pues veníamos hablando al principio es un tema bastante controversial, ¿no? Entonces, pues la idea es que si alguno tiene dudas frente a ese tema en particular, pues tenemos acá al Padre Ángel, que es toda una eminencia para que nos dé un poco de claridad con esos temas. Bienvenida, Lina María. Ya saben también si pueden compartir el en vivo para que lleguemos a más personas, para que más personas hagan parte de esta familia tan grande de Revista Lático. Bueno, por ahí está Juan Pablo, siempre apoyándonos, que eso es bien importante, familia, recordar que detrás de estas transmisiones hay todo un equipo de trabajo muy pendientes de las preguntas que ustedes nos van haciendo para los invitados, de que todo salga bien. Muchas gracias también a todo el equipo del Ático. Hola Paula, bienvenida. Bien, seguimos ahí dándole unos minuticos al Padre Ángel.
Nuestro director, Sebastián, también ya está presente con nosotros. Bueno, a ver. Esperemos que el Padre se una. ¿Qué pienso de Jesús? Bueno, vamos anotando por acá las palabras, perdón, las preguntas que nos van dejando los seguidores. Y en cuanto a mi opinión personal, yo soy agnóstica. Es la religión, digamos, o no religión, sino más bien es una creencia en la que todo es lógico, ¿sí? Desde la parte espiritual hasta la parte de pronto científica. Entonces es un poco más amplia. Y sí, claro que creo en Jesús, creo en Dios, pero profeso mi fe a partir del agnosticismo. Los invito a que conozcan un poco más de este tema. Seguramente ahorita que vuelva al Padre hablaremos un poco también de eso. Vayan reportando sintonía. Bien, vamos a verificar si ya el Padre está por aquí. Listo, ya tenemos al Padre de vuelta. Ok. Ya mejoró ¿Está bastante, bien ahí Padre. Padre. Dime. Me estoy escuchando también a mi Padre. No sé si Ah, ok. Dame un segundito, entonces usemos los audífonos. Sí, señor. Listo, familia. Por favor, entonces me confirman si nos escuchan bien, si nos ven bien. Manito arriba, a ver si escuchan bien al Padre. Si bien. Yo lo veo mucho mejor. Es que tuve que viajar fuera de Bogotá hoy a una urgencia y estoy por aquí cerca de Villa de Leyva. Entonces, pues hay Con buenas, razón. pero el internet acá está funcionando muy bien. Yo estuve todo el día en la tarde conectado y bien, no tuve problema. Listo, Padre. Esperemos que la conexión siga así de bien. Le recordamos a la familia Lático que hoy estaremos hablando sobre la verdad de Jesucristo. Y bueno, para retomar, el Padre nos estaba haciendo una comparación, una metáfora con los estados del agua para tenerlo presente en cuanto a al Dios, al Padre y al Hijo. Entonces podemos retomar desde ahí, Padre, por favor. Ok, perfecto. Entonces, decíamos, el Padre sería el estado gaseoso del agua, estaría representado por el estado gaseoso del agua, que decimos está en la atmósfera y cuando se condensa, pues forma la lluvia y bajaría a la tierra, que pues en algunos casos, dependiendo la altitud, los factores climáticos, se volvería sólido en ese caso. Cuando se vuelve sólido, es donde estaba explicando este versículo del Génesis, donde se habla de que en el principio era Dios y la palabra de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces se volvió sólido. Entonces el estado sólido del agua estaría representando al hombre, en este caso, a Jesús o a Cristo, en esa situación. Y el único estado del agua que puede volverse gaseoso o sólido es el líquido, y ese sería el Espíritu Santo, que sería el que nos permite comunicarnos a nosotros como seres humanos con nuestro estado de la divinidad, que sería Dios en ese caso, el Dios Padre, Dios Bien, Padre Padre. eterno. En ese orden de ideas, ¿cuál es el origen de Jesucristo como deidad? El origen es básicamente la posibilidad que nosotros como seres humanos tenemos de reconocernos, que tenemos un espíritu en nosotros y que ese espíritu, al nosotros trabajar nuestra espiritualidad, tenemos la posibilidad de manifestar unos dones, lo que llamaríamos, pues en el contexto paranormal, algunos dones que pues saldrían de lo normal, por eso se dice paranormal, es más allá de lo normal. Pero estos dones están condicionados muchas veces a ejercicios de crecimiento espiritual que normalmente se hacen en diferentes comunidades o en diferentes creencias. No es únicamente en el caso del catolicismo o del cristianismo que esto sucede,
sino que está dado, es decir, en los budistas, en el hinduismo y en otras prácticas espirituales, también se manifiestan estos dones como la clarividencia, la clariaudiencia, los dones de sanación que atribuimos mucho a la parte energética del cuerpo, que desde la parte del hinduismo o del budismo estarían dados en el manejo energético del Reiki o de esta parte energética nuestra que no está, digamos, muy bien vista en el catolicismo romano, sobre todo, porque en el caso mío pertenezco a una iglesia de tradición católica no romana, en la cual pues nosotros estamos familiarizados con estos dones y tenemos también una postura un poco más abierta en el caso de la convivencia y el compartir con otras creencias, incluido pues el gnosticismo o incluido también el ateísmo. En mi caso, pues que yo pues, comparto con personas que no son creyentes, incluso en ninguna, no están afiliadas a ninguna creencia espiritual. Bien, padre, curiosamente ahorita hablaba con nuestros seguidores, ellos me preguntaban cuál es mi postura frente a Jesucristo y pues les compartía que yo profeso mi fe a partir del agnosticismo. Entonces, siento que sí es importante de pronto dar un poco de claridad de qué significa ser una persona agnóstica y digamos qué abarca este tipo de creencias. Ok, bueno, el gnosticismo viene, gnos, es una raíz griega y quiere decir que se cree en el conocimiento o en el desarrollo de la capacidad cognitiva de la persona. Entonces, básicamente, de las personas con las que yo he compartido en el gnosticismo, se fundamentan mucho en los estudios científicos avalados y en la fundamentación teórica de las creencias. No es este tema de la fe a ciegas como se predica mucho en el catolicismo, sobre todo romano, que es como esta fe ciega de que tienes que creer porque te decimos que debes creer de esa manera, sino que mucho se fundamenta en las teorías y en los estudios que existen hoy en día para decir esto sí es real y es verídico, que funciona o es de esta manera como está ahí sustentado en estos estudios. Entonces, si lo miramos un poco dentro de la temática de hoy, Jesús también era muy desde ese fundamento científico. O sea, no era la fe de la que él hablaba no era la fe que nos enseñó la iglesia después, que era el dogma. O sea, tienes que creer como nosotros te decimos y ya. No, este Jesús como ser humano también vivía unas experiencias fundamentadas en lo que sería el conocimiento de ese tiempo. De hecho, está en los mismos escritos canónicos o en los evangelios canónicos que él estuvo en Egipto y en los evangelios gnósticos y en los evangelios apócrifos se afirma que él estudió en templos dedicados al culto en Egipto en esa etapa de la infancia entre los 12, más o menos entre los 12 y los 16 años, donde pues estudió lo que sería la espiritualidad de la tradición egipcia, lo que sería el templo de Isis y el templo de Osiris, en este caso. Y que a partir de ello también eso enriqueció su espiritualidad y su conocimiento de lo que llamaríamos el campo espiritual. O sea, él no fue un judío tradicional tampoco, en ese sentido, porque pues también se han encontrado escritos, no solo ahí en Egipto, sino posteriormente escritos en la India y en Indochina, toda esta parte, donde se habla de Isha. A él allá se le nombraba como Isha, era la palabra en el idioma del hinduismo y del budismo. Entonces, se afirma que él estuvo allá y también adquirió pues estos conocimientos pues, del manejo del cuerpo y de la parte energética espiritual, que mucho se perdió de ello en lo que llamaríamos la doctrina católica tradicional. Padre, por acá nos pregunta Dairon si agnosticismo y gnosticismo son lo mismo, o si hay alguna diferencia. Elementalmente no tengo en este momento presente cuál es la diferencia entre el agnosticismo y el gnosticismo. Pues yo personalmente he compartido con personas que son gnósticas o que se basan en el conocimiento. No sé a nivel de la etimología del agnosticismo cuál es la diferencia. Eso también en este momento no lo tengo presente. Bien, padre, ¿qué tan verídico es
que digamos, Jesucristo proviene del reino de los cielos, tal como lo dice, por ejemplo, JJ Benítez, Dante Franch y otros autores. ¿Qué tan verídica es esta afirmación? Pues es tan verídica como cualquiera de nosotros que venimos de ese mismo reino. Precisamente la experiencia de Cristo, o sea, de Jesús para ser Cristo, básicamente se fundamenta en que nosotros venimos de una voluntad superior a la nuestra, que es la voluntad divina, o la divina voluntad que llamamos en el contexto católico, y que esa voluntad pues nos preguntó a nosotros si queríamos, para qué queríamos venir aquí a este planeta. Es decir, como me dejas ir allá y ¿para qué quieres ir? ¿Qué quieres hacer allá? Porque no es este planeta específicamente, según estos mismos textos que tú mencionas de JJ Benítez y Sixto Paz, es como nuestro propósito acá en la Tierra es venir a vivir unas experiencias humanas. Y pues esas experiencias están fundamentadas ¿en qué? Pues en lo que sería el dolor, la frustración, cómo podemos eso transformarlo en amor, cómo podemos eso llevarlo a un nivel de relación diferente entre nosotros como seres humanos. Entonces, por eso es importante pues entender que hay un propósito mayor a nosotros, como a nuestro capricho, a nuestra terquedad en un momento dado, y que pues es cómo transformamos estas experiencias de dolor, de frustración, de carencia, en amor, en buenas relaciones, en merecimiento, pues el tema de la carencia sería eso, cómo transformó eso yo en merecimiento, ¿sí? ¿De dónde vienen esas heridas? Que en mi caso, pues ya, pues digamos que es el contexto en que yo pongo lo que llamaríamos el pecado original. Pecado también es importante, voy a tomar algunas palabras que es importante clarificar qué son. Pecado es una palabra griega también y era un término de arquería de los practicantes, de los soldados del ejército que eran arqueros. Entonces, cuando fallaban al blanco, el compañero les avisaba que había pecado, pecó, fallaste al blanco, no quería decir nada más esa palabra. Ya después, en la doctrina, lo que es la doctrina como tal de la iglesia, se le puso que era pecado mortal, que era pecado grave, que era pecado venial y se le dieron otras categorizaciones, pero la palabra en fundamental en sí era pecó, o sea, el verbo en sí era pecó, o sea, fallaste al blanco, o sea, no atinaste, no acertaste, ¿ves? Entonces eso le quita mucho peso moral a la expresión de ser pecador. Pues todos somos pecadores en ese sentido, queremos una cosa y le fallamos, o sea, no fue mala intención, no acertamos en el blanco. Increíble, padre. ¿Cuál fue la relación de Jesucristo con María Magdalena? Esa también es una duda que tienen bastantes personas. Bueno, con María Magdalena ocurre una cosa en particular y es que según los evangelios canónicos, es decir, los que están en la Biblia, pues Jesús fue un hombre soltero, según esta afirmación. Según los otros evangelios, los evangelios que se encontraron en 1942 en el desierto de Nahamadi, en las cuevas de Qumran, allá cerca a Israel, se pudo deducir de alguna forma que él estuvo casado. Y eso rompe algunos de los paradigmas que nos han enseñado en el catolicismo tradicional. Es decir, las mismas bodas de Canaán. Se supone que donde él hizo el primer milagro de convertir el agua en vino, al parecer no eran las bodas donde él fue invitado. Pareciera que realmente él era el novio de la boda. O sea, como si esa fuera la celebración de las bodas de Jesús. ¿Ves? Y en el tiempo de Jesús era obligatorio que una persona a esa edad que él tenía ya estuviera casada. ¿Ves? Normalmente un muchacho se puede estar casando sobre los 16 años con chicas de 15, 14 más o menos en esa edad. Y era normal y era bien visto en la cultura de ese tiempo. Entonces, por eso también es importante, pues, entender ese contexto sociocultural de Jesús con respecto al nuestro, que por eso es importante hacer marcar como ese aspecto ahí del... Ya entrando en Entonces, materia, digamos, uh-huh. qué pena, padre, ya entrando en materia en el tema de como de la vida de Jesucristo, ¿se tiene conocimiento de la transición entre su niñez y la etapa de la adultez?
En los evangelios canónicos no, ahí hay un vacío, hay dos vacíos, uno entre la etapa, el momento de la presentación de Jesús en el templo y los 12 años de él, que es cuando dice que estaba predicándole a los sacerdotes del templo o a los doctores de la ley. Entonces hay ese vacío como de 12 años, hasta los 12 años, y luego hay el otro vacío desde los 12 hasta los 30 años, en el caso de los evangelios canónicos, que no se sabe qué pasó hay esos dos vacíos. Pero dentro de los textos encontrados en Nag Hammadi y los evangelios gnósticos, sí hay algunos textos que hacen referencia a hechos de la infancia de Jesús. Entonces, y a esta etapa entre los 12 y los 30 años, contextualizándolo con estos viajes que decimos a Egipto, por una parte, y luego a la India y a templos budistas en China y en Japón. Entonces, hay textos allá escritos que sustentarían que él estuvo allá durante esos años haciendo como ese cruce de fechas, más o menos esa temporalidad. Incluso aquí en las tradiciones indígenas americanas, también hay algunas tradiciones como en México y acá mismo en Colombia, en la tradición de los emberas y los cofanes, los emberas en la zona del Chocó y los cofanes en la zona de Amazonas, donde ellos afirman que el yagé, por ejemplo, en el caso del bejuco o el árbol o la rama del yagé, son los cabellos del Cristo, y que esa fue la medicina que él le dejó a los indígenas de acá, en la cual les dice que él se arrancó unos cabellos, los sembró y les dijo, aquí les dejo la medicina. Los abuelos en la tradición oral que tienen afirman que cuando tú te tomas la medicina estás poniéndote en contacto directamente con Cristo. Entonces, yo he tenido oportunidad de compartir con ellos esta medicina y para mí he tenido algunos encuentros hablando con un ser espiritual al cual yo le he podido consultar algunos textos bíblicos como que me los aclare cómo era la explicación original del texto en ese aspecto. Y eso ha hecho parte de mi camino espiritual, ya de manera particular en este contexto, pues como misionero que yo soy. Padre, eso me da paso a preguntarle y a más bien comunicarle la pregunta que tiene Juan Pablo, nuestro amigo de la revista El Ático, de por qué solo se saben algunas cosas de la vida de Jesucristo, porque hay, digamos, estos vacíos que su merced menciona. Bueno, hay un hecho histórico que fue la quema o el incendio de la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría era como el Google espiritual de ese tiempo. Ahí había un gran almacén de conocimientos de muchas épocas, de más o menos 15,000 años atrás, hasta ese momento en que se quemó la biblioteca, y al parecer fue una estrategia para poner como en el oscurantismo, que llamaríamos un poco en ese aspecto, del oscurantismo del conocimiento, de lo que había ahí, y una estrategia política por parte, de lo que sería Roma en el principio de la Iglesia romana, que no estaba alineada como con la parte mística de Jesús y de Cristo como su experiencia de vida, sino como una estrategia política para poder, controlar políticamente todas las provincias que en ese momento conformaban lo que se llamaría Roma, que era toda la parte del mar Mediterráneo, Europa, y la parte norte de África. Entonces, era una extensión de tierra muy grande, y la forma más sencilla que Roma entendió que podía aplicar para poder controlar socialmente a las personas era una religión, pero pues no iban a tomar el judaísmo en ese caso, que era la religión de Jesús, sino pues tomaron un movimiento pues que no tenía tampoco un contexto religioso, porque Jesús tampoco vino a formar una religión como tal, sino que tomaron la forma o el método judío para poder manejar a la gente inicialmente. Y de ahí viene pues las primeras formas de conversión, que era a sangre y espada. Te obligamos a que te conviertas porque tienes que someterte en obediencia al emperador, y coincidía que el primer emperador, en este caso Constantino, también fue como el primer papa oficial de la Iglesia romana. Entonces era una estrategia más política que espiritual en ese momento. Con el tiempo, pues ya se fue recuperando un poco la parte mística de la práctica espiritual del cristianismo. Pero pues Jesús no vino a poner una religión ni a formar una iglesia. Eso está muy evidenciado, que incluso él mismo estaba en contra
de la propia iglesia judía en su tiempo. Criticaba a los sacerdotes, criticaba a los doctores de la ley, a los fariseos, a todos aquellos que obligaban a la gente como a ciertas situaciones que no eran justas. Entonces, por eso mismo, pues no, digamos, se puede sustentar en estos hechos históricos que al principio, pues fue una estrategia de sumergir como en la ignorancia a las personas para poderlas manejar más fácilmente, en este caso. Y, O sea, y en esos textos, dentro de los textos que se quemaron en la Biblioteca de Alejandría, pues había copia de los evangelios escritos en ese tiempo que llamaríamos hoy día gnósticos o evangelios apócrifos, que son los que no están incluidos dentro del canon bíblico, porque pues muchos de los hechos que están escritos ahí no estarían en contra de lo que la iglesia después determinó que era la doctrina cristiana que ellos querían que funcionara de la manera que ellos la querían pues implementar. padre, podemos entonces determinar que la política ha venido haciendo casi que de las suyas desde tiempos inmemoriales, con todo el tema de lo que es Dios. Claro, son cuatro, en realidad son cuatro aspectos de la vida social de las culturas a través del tiempo, que es la política, la religión, la ciencia y la economía. Son los cuatro, lo que llamaríamos los cuatro caballos del apocalipsis. En este caso, pues la gente está esperando muchas veces en las creencias religiosas cristianas o de tradición cristiana, que bajen del cielo como jinetes cabalgando unos caballos con espadas de fuego en la mano y que van a acabar con todo y bueno y todo esto. Pero los cuatro jinetes que han estado cabalgando a través del tiempo son la ciencia, la política, la religión y la economía. Y hoy en día, sobre todo en este tiempo del COVID, nos estamos dando cuenta que ninguno de esos cuatro jinetes tiene respuesta a los problemas sociales y a un problema social que surgió, que fue este caso ya particular de la salud frente al virus del COVID-19. Entonces ahí es como si se hubieran caído estos caballos o estos caballeros de sus caballos. Ya no, o sea, ya no se le puede creer a la política, ni a la ciencia, ni a la religión, ni a la economía como tal, porque ninguno de ellos cuatro tuvo respuesta a esta problemática que se presentó con el COVID-19 en particular en este momento de la cuarentena. Bien, padre, hay un montón de preguntas que nos están haciendo nuestros seguidores. Entre muchas de estas, Carolina pregunta, ¿cuál era el trato que Jesús le daba a sus discípulos? Bueno, mira, en los evangelios canónicos, o sea, los que están en la Biblia, básicamente él hablaba de que ya no los llamaba siervos, sino amigos. Y hacía la aclaración que el siervo no sabe lo que hace su amo, pero un amigo sí sabe lo que hace el amigo, porque hay una relación de confianza. En el caso del siervo es una relación jerárquica. Y la iglesia se quedó mucho en ese tema de que la gente que se vincula a una creencia espiritual o a una creencia religiosa sea más un siervo que un amigo. ¿Ves? Entonces se mantuvo más como en esa postura jerárquica de autoridad y de poder que en una postura de amistad como realmente Jesús lo quería o lo manifestaba por lo menos. ¿Sí? Y que había enseñanzas diferentes, porque los apóstoles, esto no aparece en los evangelios canónicos, sino en los evangelios gnósticos. Ahí uno se empieza a dar cuenta que los apóstoles, aunque compartían con Jesús muy cercanamente, no todos estaban en el mismo nivel de creencia o de crecimiento espiritual, que había algunos apóstoles que sabían más que los otros. Incluso las mujeres, sobre todo María Magdalena, en el evangelio se encontró un evangelio, digamos, escrito supuestamente por ella, dentro de estos evangelios de Qumran, y ella manifiesta que los apóstoles, o sea, llorando, lo expresa como que eso le causó gran dolor a ella, que los apóstoles no le creían que Jesús le hubiera enseñado algunas cosas a ella que a ellos no, pero se las enseñó precisamente para que se las pudiera transmitir a ellos en el momento en que cada uno fuera estando preparado, que es esta parte donde nosotros en los procesos de crecimiento espiritual, pues muchas veces nosotros queremos adquirir el nivel del maestro que nos está enseñando, pero a veces queremos es como lo que yo llamaría el café instantáneo, o sea, que me den el cafecito ya preparado y me lo tome y ya sé las cosas, como mucho que pasa con las medicinas de los indígenas. Gente que va y toma 1 o 2 veces yagé y ya cree que es taita y viene a dar medicina y no sé qué, y no queremos hacer el proceso de crecimiento que implica
hacer el camino espiritual en un momento dado. Con Jesús ocurría más o menos lo mismo. Los apóstoles tenían ciertas discusiones entre ellos porque no todos estaban en el mismo nivel de crecimiento espiritual. Padre, siguiendo por esa línea del trato de Jesús y contestando a una de las preguntas de nuestros seguidores, ¿qué tan cierto es que Jesucristo condena a quienes se suicidan? Pues mira, ya en ese aspecto eso va más con la dogmática o con la práctica espiritual de cada creencia en el cristianismo, o sea, la iglesia católica, las iglesias protestantes, evangélicas, etcétera, donde pues normalmente se toma ya es un tema moral, de que suicidarte es algo malo, es algo negativo, y que va en contra del principio de la vida, que sería el principio de Dios en un principio. Entonces, en ese aspecto es más la dogmática particular de la creencia espiritual. Pero lo cierto es es decir, si analizamos un poco la vida de Jesús, diríamos que él iría como en un camino al suicidio, a un suicidio asistido, porque pues es como, yo tengo que cumplir estas palabras, estos permisos, y tengo que morir, porque le decía a los apóstoles, tengo que morir, porque algunos se le negaban y uno de ellos fue Pedro, que le dijo, no, maestro, tú no vas a hacer eso, y trató de impedírselo en algún momento, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, o sea, lo trata hasta fuerte, le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no puedes pasar por encima de la voluntad de mi Padre y la mía, como autoridad en ese caso. Entonces, también él venía mucho a decir, yo vengo a darle cumplimiento a las profecías que los antiguos profetas habían dado. ¿Mm? Padre, antes de continuar con las preguntas, ¿es posible que podamos hacer una segunda parte si se nos acaba esta transmisión? Porque hay varias preguntas por acá de nuestros seguidores. Claro que sí, no hay inconveniente. Muchas gracias, Padre. Bueno, entonces para continuar y también respondiendo a muchas de las preguntas de los seguidores, ¿qué tan cierta puede llegar a ser la Biblia y los mandamientos? Es decir, ¿qué tan veraz es que, digamos, que fue una escritura a partir de lo que Jesucristo tenía en mente, o si ha venido siendo modificada por el hombre durante el transcurso de los años? Pues esta afirmación es cierta porque lo que nos hemos dado cuenta en la parte de análisis de las escrituras es que la Biblia como nosotros la conocemos, frente a los textos que encontraron en Nag Hammadi, ha habido modificaciones o interpretaciones acomodadas de algunas de las palabras que Jesús pronunció. Empezando por el tema por ejemplo, él dijo, vayan a predicar la metanoia, fue la palabra que él utilizó en griego. Y la iglesia esa palabra la tradujo inicialmente como, vayan a predicar el perdón. Y de la metanoia, o sea, entendida como Jesús la expresaba, al perdón hay una gran distancia. La metanoia en griego quiere decir la mente nueva. Vayan a predicar la mente nueva. O sea, transfórmense por la renovación de su mente, decía San Pablo. ¿Sí? Porque el bien que quiero hacer no es lo que hago y el mal que no quiero es lo que termino repitiendo muchas veces. Entonces, si no cambio mi manera de pensar, pues es difícil que cambie mi manera de actuar y de obrar y de relacionarme. Esa era la lógica con la que Jesús decía, vayan a predicar la metanoia. Pero al hablar la iglesia de perdón, era como este perdón y olvido con amnesia incluida, ¿no? Que se me olvide que tú me hiciste un mal y me dolió y me causó daño, ¿sí? Lo que decimos coloquialmente como a las cosas. Dime, perdón y olvido. Porque, sí, claro. Claro, entonces no era esto lo que Jesús decía, lo que el perdón incluso en griego son dos raíces, que quiere decir más, y don, que quiere decir dar. Entonces, si se habla desde ese perdón, es yo te perdono, es yo te doy más, porque de mí hacia ti solo tengo amor para darte. ¿Ves? O sea, aunque tú me hagas mal, yo solamente te doy amor, más amor. Esto sería el perdón en el lenguaje de Jesús. No ay, lo siento mucho y por favor perdóname y ya. Y dejemos así. ¿Ves? O sea, toda una lección de verdad en cuanto a lo que significaba realmente las creencias y digamos los mandamientos de Dios. Por acá nos dice Manolo que entonces no es una verdad absoluta el hecho de leer la Biblia o los mandamientos eventualmente. Pues precisamente ahí está mira, otra afirmación de Jesús es que
eh, al Padre, o sea, al Padre Eterno sí le interesa que nosotros seamos inteligentes, sabios, tengamos discernimiento, que sería lo que llamamos el don de ciencia del Espíritu Santo, y que a partir de ese don analicemos las cosas, saquemos deducciones, seamos analíticos. Y ahí es donde está la cuestión, que una cosa es creer esta fe ciega, desde esta fe ciega, y otra es desde este análisis de decir, muestra esto, por qué sucede, para qué sucede y qué hago con eso. Porque eso es diferente en una persona, en un creyente. Nosotros nos han formado mucho desde ser crédulos, o sea, de creer a ciegas, que porque lo dice un sacerdote o porque lo dice tal persona, pues como que tenemos que creerlo y ya, sin juzgarlo y sin pasarlo por estos filtros. Pero Jesús decía, no, usen los dones que ustedes recibieron. Es decir, la inteligencia, la sabiduría, la capacidad del conocimiento y el discernimiento. O sea, saber elegir qué sí me favorece y qué no me favorece. Y para eso es necesario tener un criterio personal. O sea, una persona adulta debe ser una persona que sabe elegir y tener un criterio claro frente a lo que cree. Bien, Padre, retomando lo que ha sido la vida de Jesucristo y antes de iniciar con la segunda parte de la transmisión, para que no se nos vaya a cortar esta, ¿existe la posibilidad de que haya tenido hermanos, Jesucristo? Sí, es que ahí está bueno, ese es otro paradigma que es necesario irlo clarificando, porque al leer los evangelios, no, los evangelios apócrifos, pues uno empieza a darse cuenta que Jesús tenía más hermanos. O sea, José tenía hijos de una relación anterior, ¿sí? En este caso. Y hay un texto que está entre los evangelios de la Biblia que afirma que fueron a buscar, dice, María y los hermanos de Jesús fueron a buscarlo en un momento, en un sitio donde él estaba con más gente y que había mucha, y no los dejaban pasar, y alguien le llevó la noticia a Jesús de que lo estaban buscando su madre y sus hermanos. Y más o menos lo que el texto da a entender es que Jesús los niega. Pues dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Porque los que están allá no son. Entonces dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, en este caso sería los que usan los dones para saber cómo vivir adecuadamente en el amor. O sea, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento. Esos son mi madre y mis hermanos. ¿Qué quería decir esto? Que en ese momento él estaba en algún desacuerdo con María, su mamá y sus otros hermanos. ¿Ves? Entonces, pero para ello, por eso yo les digo, a mí no me crean, están los textos y los pueden buscar en internet. Se llaman los rollos del Mar Muerto. Y pues nos implica, en este caso, a cada persona leer, analizar y sacar las conclusiones. Porque por eso en este aspecto son cosas ya de estudios que a mí me ha interesado hacer para completar o integrar en mi caso quién era este Jesús como ser humano, quién era este hombre, en ese punto. Y lo mismo pues le Bien, puedo decir a Padre. las personas, para conocer mejor a esta persona, pues es importante no quedarnos solo con lo que dice la Biblia, sino con estos otros textos que se han encontrado y que están científicamente datados por carbono 14, como de la época de Jesús. O sea, son textos que se pueden decir son verídicos, pero cada quien tiene la posibilidad de analizarlos, leerlos y sacar sus conclusiones personales. Excelente, Padre. Bueno, familia, los esperamos en la segunda parte. Ya nos conectamos nuevamente con el Padre Ángel para que no se nos vaya a cortar la transmisión en la mitad de las respuestas. Ya Ok, volvemos, Padre. listo.